Página 128. ¿Cómo aprenden a leer los niños en el mundo digital? ¿Cuál es el impacto de los textos digitales en el desarrollo de las habilidades de alfabetización de los niños? El hecho de que los primeros contactos con el lenguaje escrito tenga lugar, cada vez más, en dispositivos digitales podría afectar su capacidad de leer de forma concentrada y profunda. Mirit Barcilla y Henry M. Thompson. La investigación de Mirit Barcilla y se centra en el desarrollo y la rehabilitación de la lectura a través de diferentes medios. Su investigación ha explorado la importancia de la flexibilidad semántica para el desarrollo de la habilidad de lectura, así como la influencia de los diferentes soportes en la lectura profunda entre los lectores jóvenes. Trabajó en el Centro de Tecnologías Especiales Aplicadas, donde ayudó a desarrollar un programa de lectura basado en Internet para apoyar la lectura compartida. Además, fue directora de contenido en el proyecto Global Literaki. Actualmente, examina la eficacia de una intervención basada en la lectura digital en el desarrollo de la lectura en niños tanto de diferentes segmentos de edad como con distintos grados de discapacidad. Henry M. Thompson es docente adjunta de Lengua y Alfabetización en el Departamento de Ciencias de la Comunicación Humana de la Universidad de Sheffield, Reino Unido. Sus intereses de investigación incluyen las dificultades del lenguaje y la alfabetización, así como el impacto del soporte en el desarrollo de la lectura. Introducción. El impresionante ritmo de crecimiento e innovación tecnológica en las últimas décadas ha traído consigo oportunidades sin precedentes para el acceso a la información, la comunicación y la creatividad. Muchos padres, maestros y sistemas escolares han aprovechado la oportunidad de incorporar la última gama de herramientas y aplicaciones tecnológicas a la educación y al entretenimiento de los niños, a pesar de la poca investigación sobre su eficacia o de conocer cuál es la mejor manera de orientar a los niños en su uso. Littleton y Kusirkova, 2016. El creciente número de pantallas y tabletas en la escuela y en el hogar indica que las experiencias de alfabetización de los niños y adolescentes, desde los libros de cuentos hasta la lectura de textos narrativos e informativos más complejos, son cada vez más digitales. Este cambio ha sido recibido con preocupación tanto por los padres como por los investigadores. Algunas de las principales preocupaciones son si la lectura digital difiere de la lectura en papel y de qué manera lo hace, y si estas diferencias tienen implicaciones en la forma como los niños aprenden a leer en profundidad y evalúan la información. La investigación está muy lejos de alguna respuesta definitiva, y se pueden encontrar estudios que apoyan tanto la equivalencia entre los medios de lectura, por ejemplo, Norman y Furness, 2016, como las ventajas del texto impreso por encima de las pantallas, Ito y Sikes, 2004, Mangen y otros, 2013. En el presente documento, sustentamos que solo reconociendo la complejidad de los factores relacionados con el niño y el texto, que influyen en la lectura a través de cualquier medio, podremos comprender y apoyar mejor el desarrollo de la lectura de los niños en entornos digitales. Textos digitales y lectura temprana. Según un reciente informe de Common Sense Media, Readout, 2017, los niños de 8 años o menores pasan en promedio algo menos de 2 horas y media al día con pantallas digitales, el 35% de las cuales se emplean en pantallas móviles. Pasan más tiempo en las pantallas móviles que con los libros impresos, ya sean leídos por ellos o por otros para ellos. Los investigadores han comenzado a examinar la influencia de esta exposición al texto digital en el desarrollo de la lectura de los niños. Varias líneas de investigación sugieren que experiencias como la lectura compartida usando libros de cuentos digitales pueden ofrecer la misma riqueza de lenguaje y la misma experiencia de vinculación que tiene lugar cuando los niños se encuentran en los brazos de sus padres leyendo un libro de cuentos impreso. Véase Reich y otros, 2016. Barcilla y otros, 2018. De hecho, la comodidad del regazo de un ser querido es el telón de fondo perfecto para que los niños exploren el lenguaje y el contenido de los libros de cuentos, por ejemplo, Wolf, 2007. A través de la lectura dialógica que se desarrolla a menudo mientras interactúan en torno al texto, los padres apoyan la comprensión de los niños haciendo preguntas, alentando inferencias y ayudándolos a enfocar y relacionar los textos con sus propias vidas, por ejemplo, Lonigan y Whitehurst, 1998. Bus, 2001.
Bus y otros, 1995. Molly Bus, 2011. Scarborough Bridge, 1994. Molly y otros, 2008. Tales interacciones enriquecen el desarrollo del lenguaje y las habilidades de alfabetización de los niños, por ejemplo, Ood y otros, 2008. Fletcher y R.S., 2005. Molly y otros, 2008. Dan forma a su visión de la lectura como un momento de atención y conexión, y aumentan su disfrute e interés por la lectura, Baker y otros, 2001. Las abundantes características tecnológicas en los cuentos digitales diseñados para niños, aunque muy atractivas, corren el riesgo de eclipsar la narrativa y abrumar las capacidades de atención de los niños pequeños. La interacción con el texto en dispositivos digitales, incluidos los libros electrónicos y las aplicaciones de cuentos, repletos de imágenes dinámicas, elementos distractores y juegos, puede crear un entorno diferente para las experiencias de alfabetización temprana de los niños. Por ejemplo, las abundantes características tecnológicas en los cuentos digitales diseñados para niños, aunque muy atractivas, corren el riesgo de eclipsar la narrativa y de abrumar las capacidades de atención de los niños pequeños. Los hallazgos de un reciente metaanálisis revelan que muchas de estas características interactivas distraen a los niños y son perjudiciales para su comprensión, Kakax y otros, 2015. Además, la abundancia de opciones y actividades de tipo Léeme presentes en los libros electrónicos y las aplicaciones puede inducir a los padres a pensar que su apoyo no es necesario cuando los niños leen textos digitales. De hecho, las investigaciones indican que los padres permiten a sus hijos el uso independiente de tabletas y iPads mientras se ocupan de otras tareas, Chiong y Schuler, 2010. Kusirkova y Littleton, 2016, y dejan a los niños sin ningún tipo de interacción con adultos, cuando esta es tan valiosa para el desarrollo del lenguaje y la alfabetización. Así, dejados a merced de las campanas y silbatos digitales, Radetzky y Christakis, 2016, los niños se ven fácilmente arrastrados de un elemento atractivo a otro y su comprensión de la historia puede verse afectada, de Honibus, 2002. Trussell y Maitland, 2005. Lao y Kuhn, 2000. Por ejemplo, de Honibus, 2002, descubrieron que los niños de un jardín infantil a los que se les permitía usar de manera independiente los libros de cuentos electrónicos casi no escuchaban la narración en audio y navegaban por la historia de una manera deficiente, y casi la mitad del tiempo la pasaban jugando. Incluso cuando los padres están presentes, el formato de los libros digitales puede influir en su comportamiento en torno a la lectura compartida. Parrish Morris y otros 2013, por citar un ejemplo, observaron a padres y niños mientras leían historias en forma impresa o en consolas electrónicas. Descubrieron que los padres hablaban más sobre el contenido y animaban a los niños a conectar las historias con sus propias vidas en el soporte impreso, mientras que, en el soporte electrónico, los padres hacían más comentarios relacionados con el comportamiento. Las mediciones de comprensión indicaron que, aunque los niños identificaron eventos y personajes de la historia en ambos soportes, quienes leyeron en el soporte impreso tenían un recuerdo superior de las secuencias de los eventos de la historia y del contenido de esta. Los resultados de varios estudios revelan un patrón similar. Los padres que leen a sus hijos pequeños en formatos impresos, participan en más discusiones sobre los significados de las palabras, apoyan los esfuerzos de los niños para relacionar la historia con sus propias experiencias y hacen más preguntas que los padres que leen libros de cuentos interactivos, por ejemplo, Segal Drury y otros, 2010. Rock, 2010, Kremar y Singel, 2014. Lauricella y otros, 2014. Además, aunque a menudo se observa una mayor participación cuando se trata de libros electrónicos, Lauricella y otros, 2014, Chiong y otros, 2012, también se observa una mayor distracción en las conversaciones, así como una menor discusión relacionada con el contenido, Chiong y otros, 2012, Kremar y Singel, 2014, Lauricella y otros, 2014. Tales diferencias en las interacciones alrededor de los libros electrónicos están muchas veces, Kremar y Single, 2014, Chiong y otros, 2012, pero no siempre, asociadas con una disminución en la comprensión, Lauricella y otros, 2014.
Por lo tanto, la lectura temprana en formato digital puede influir en la exposición de los niños al lenguaje y en sus experiencias en torno a la lectura, las cuales, a su vez, pueden influir aún más en el desarrollo de las actitudes de los niños hacia la lectura en sí misma. Si su interacción inicial con los textos implica experiencias electrónicas visualmente emocionantes, llenas de actividades interactivas, pueden desarrollar una actitud hacia la lectura digital como una experiencia entretenida, similar a un juego, que requiere de ellos solo un procesamiento superficial y una atención pasiva. De hecho, varios investigadores observaron esa pasividad en las interacciones de los niños con los libros digitales. Lau y Kuhn, 2000. Lefebvre Davis y P. Arman, 2005. Por ejemplo, al comparar la comprensión lectora de los niños en un iPad con la de los textos impresos, Kirkmar y Singel, 2014, identificaron una interacción reveladora. Aunque todos los niños comprendían de manera similar al leer en soporte impreso, los que tenían más experiencia con la tecnología se desempeñaban peor que los niños con menor experiencia de leer en iPads. Los autores sugirieron que estos niños habían aprendido a acercarse a la lectura digital de la misma manera que lo hicieron con una fuente de entretenimiento y, en consecuencia, invirtieron menos esfuerzo mental al leer en este medio. Por su parte, Lehmann y otros 2017, descubrieron que, entre estudiantes alemanes que presentaron una evaluación de la comprensión lectora en soportes digital e impreso, los niños de escuela primaria cometían muchos más errores en la versión digital de la prueba que en la versión impresa, lo que sugiere que es menos probable que monitoreen su propio accionar en esta condición. Por lo tanto, la forma en que los niños interactúan con los medios digitales puede ser un vaticinador significativo de su aproximación a la lectura digital, y resalta la importancia de comprender qué características y experiencias pueden fomentar la lectura concentrada en ambos medios. Características de la lectura digital que influyen en la comprensión. Varios analistas e investigadores sociales han expresado la preocupación de que una mayor exposición a los textos digitales, que promueven la lectura rápida, la multitarea y la atención fragmentada, fomente un enfoque superficial en la lectura digital. Anicet y Lafreniere, 2017. Carr, 2010. Wolf, 2007. La evidencia de una comprensión inferior al leer textos digitales se puede encontrar en varios estudios que comparan la lectura impresa con la lectura en pantalla, por ejemplo, Kim y Kim, 2012, Mangen y otros, 2013, Rasmussen, 2014, Singer y Alexander, 2017b. Mangen y otros 2013, por citar un ejemplo, descubrieron que los estudiantes que leían artículos impresos superaban a los que leían en pantalla en las mediciones de comprensión. Otros, sin embargo, no encuentran diferencias entre los medios, por ejemplo, Bolio-Urcade, 2011, Margolin y otros, 2013, Porion y otros, 2016. Tales discrepancias pueden ser el resultado de diferencias en la metodología, tales como variaciones en la presentación del texto o en las evaluaciones de comprensión, o diferencias en los factores relacionados con la lectura que se eligen como el foco de estudio. Véase Singer y Alexander, 2017a. En su revisión, Singer y Alexander, 2017a, identificaron la influencia de la longitud del texto en los procesos de comprensión de lectura a través de los medios en cuestión. Los autores señalaron una interacción en la mayoría de los estudios que comparaban la lectura en papel y la lectura en pantalla, en la que, cuando los textos eran largos, se observaba una ventaja por parte del texto impreso, mientras que las investigaciones con textos más cortos no arrojaron resultados consistentes. En uno de sus proyectos de investigación, Singer y Alexander, 2017b, pidieron a un grupo de estudiantes universitarios que leyeran textos extensos tanto en pantallas digitales como en medios impresos y que respondieran a una serie de preguntas que indagaban sobre los diferentes niveles de comprensión, por ejemplo, la esencia, detalles complementarios. Los resultados indicaron equivalencia entre los medios bajo investigación en cuanto a la comprensión de la esencia. Sin embargo, a la hora de recordar detalles complementarios importantes, había una clara ventaja para los textos leídos en papel, lo que sugiere que la lectura en papel fomentaría un procesamiento más profundo que la lectura en pantalla.
A pesar de mostrar un mejor rendimiento con el texto impreso, los sujetos indicaron una preferencia por los textos digitales y una sensación de que se desempeñaban mejor en este medio. En un metaanálisis reciente, Delgado y algunos colegas observaron que las diferencias de comprensión entre la lectura en pantalla y en papel no solo estaban presentes en los últimos 17 años, sino que en realidad estaban aumentando dentro de este marco de tiempo en todos los segmentos de edad. Los autores sugirieron que la creciente brecha entre la comprensión lectora en pantalla con respecto a los textos impresos refleja una mayor y más temprana exposición al medio digital y al procesamiento poco profundo de la información que éste fomenta. Identificaron, además, que el efecto de inferioridad de la pantalla era más fuerte cuando se pedía a los sujetos que leyeran bajo condiciones cronometradas. Al tratar de entender las prácticas de lectura a través de los medios estudiados, hay varios factores para considerar, incluidos si la lectura se hace bajo presión de tiempo, la longitud del texto, así como las pistas sobre la profundidad del procesamiento, que pueden estar presentes en los requisitos de la tarea. La influencia de la presión del tiempo en el rendimiento en el ámbito digital ha sido documentada por Ackerman y sus colegas, por ejemplo, Ackerman y Lauterman, 2012. Ackerman y Goldsmith, 2011, Sid y otros, 2017. En varios estudios demostraron que los estudiantes universitarios tienen un rendimiento más deficiente en las tareas de lectura digital con límite de tiempo, pero, irónicamente, perciben que rinden mejor bajo estas condiciones. Es decir, no están bien preparados al leer textos digitales bajo presión de tiempo. Además, Sid y otros 2017, observaron que la percepción de la importancia de las tareas también condiciona los efectos de los medios bajo investigación. Encontraron un rendimiento inferior en las tareas desarrolladas en las pantallas cuando los estudiantes universitarios creían que eran preliminares. Mientras que cuando percibían que las tareas eran importantes, desaparecieron las diferencias en el rendimiento. Ackerman y sus colegas sugieren que los resultados de inferioridad de la lectura en pantalla encontrados en los estudios reflejan una ineficaz asignación de esfuerzo mental y tiempo por parte de los estudiantes, debido a la confianza equivocada en su rendimiento al usar la pantalla y a la sensibilidad a los indicios que legitiman el procesamiento superficial. Ackerman y Lauterman, 2012. Ackerman y Goldsmith, 2011. Sid y otros, 2017. Los resultados de este grupo sugieren, además, que los resultados de inferioridad identificados en el uso de la pantalla pueden superarse cuando se anima a los estudiantes a procesar los textos digitales más profundamente, por ejemplo, mediante resúmenes del texto o la identificación de palabras clave, o cuando perciben que la tarea de lectura es importante, por ejemplo, Lauterman y Ackerman, 2014, Sid y otros, 2017. Por lo tanto, al tratar de entender las prácticas de lectura a través de los medios estudiados, hay varios factores por considerar, incluidos si la lectura se hace con presión de tiempo, la longitud del texto, así como las pistas sobre la profundidad del procesamiento, que pueden estar presentes en los requisitos de la tarea. Además, es indispensable reconocer cómo estos aspectos del texto y de la tarea interactúan con las características individuales de los lectores, para dar forma a la experiencia de lectura. La lectura digital y las diferencias individuales. Anteriormente, destacamos las formas en las cuales los textos digitales plantean desafíos a las abundantes interacciones lingüísticas ofrecidas por los libros de cuentos que son tan propicias para el desarrollo y el disfrute de la lectura temprana. Sin embargo, puede ser que, aunque la tecnología no pueda reemplazar el papel de un padre o un maestro que les lee a los niños, sí tiene el potencial de apoyar a lectores de diferentes procedencias y niveles de destreza para que consigan tener éxito en la lectura. Las propiedades de los textos digitales, como la posibilidad de ajustar el tamaño y el espaciado de las tipografías, la posibilidad de proporcionar definiciones de palabras clave, por ejemplo, Dalton y Proctor, 2008. Anderson, Inman y Orney, 2007, así como la presencia de elementos multimedia que complementan los de la historia, por ejemplo, Mayer, 2005, pueden ayudar a la comprensión de los niños. Véase Bus y otros, 2015. Kakax y otros, 2015. Sin
Embargo, los estudios sobre la eficacia de estas características ponen de manifiesto la importante relación que existe entre las posibilidades que ofrecen las diferentes tecnologías y las capacidades de los lectores, por ejemplo, Smets y otros, 2012. Las investigaciones indican que, cuando está bien diseñada, la implementación de elementos multimedia puede resultar particularmente beneficiosa para los niños en grupos vulnerables, como los inmigrantes y las familias de bajos ingresos, por ejemplo, Cacax y otros, 2015, que pueden tener un vocabulario limitado y un conocimiento lingüístico deficiente. Verayan y otros 2006, descubrieron que la información adicional no verbal de la música y las animaciones en los libros de cuentos electrónicos apoyaba la comprensión y las habilidades lingüísticas de los niños de familias inmigrantes con idiomas minoritarios. De manera similar, Stagnevich, 2002, encontró que los nuevos inmigrantes, cuyo primer idioma no era el inglés, se beneficiaban de la lectura digital de textos, donde tenían acceso a un diccionario en línea y a otras ayudas lingüísticas. Segal Drury y sus colegas, 2010, descubrieron, además, un mayor crecimiento en las habilidades de alfabetización temprana y de decodificación en niños de un jardín infantil de bajo nivel socioeconómico, que leyeron un libro electrónico con mediación de adultos, en comparación con los que leyeron el libro impreso. Por otra parte, Segers y sus colegas, 2004, observaron que los niños inmigrantes con vocabulario limitado se beneficiaban más de la presentación de un libro leída por el profesor que de una versión electrónica con interactividad limitada, mientras que los hablantes nativos se beneficiaban de ambas. La capacidad de lectura y las dificultades de atención también pueden influir en la forma en que los niños interactúan con los textos digitales y se benefician de ellos. Por ejemplo, cuando niños de escuela primaria con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, DA, realizaron tareas de comprensión lectora tanto en papel como en computadores portátiles, al leer en soporte impreso fueron superados por sus compañeros. En el medio digital, sin embargo, el grupo con DA dedicó más tiempo a la tarea y su desempeño fue proporcional al de sus pares, Shaw y Lewis, 2005. Estos resultados sugieren que un entorno digital puede ayudar a niños con dificultades de atención a mantenerse enfocados en las tareas académicas. Además, Stern y Shalev, 2013, observaron que la comprensión lectora de textos cortos entre los estudiantes con DA mejoraba cuando el texto se presentaba en la pantalla con interlineado doble. Sin embargo, un estudio más reciente con textos más extensos, Ben-Yehuda y Bran, 2017, mostró una comprensión inferior al leer en pantalla que en soporte impreso entre los estudiantes universitarios con DA. Estos resultados ponen de presente la relación entre las propiedades del texto y las habilidades del lector, con beneficios cuando los textos son cortos y desventajas cuando los textos son más extensos. Entre los lectores con dificultades, Schneps y otros 2013a, 2013b, investigaron la influencia de los dispositivos digitales en la comprensión de lectura y en la fluidez de los adolescentes con dislexia. En una comparación de la lectura en papel frente a la lectura en un dispositivo del tamaño de un teléfono inteligente, un iPod, encontraron que al leer en el iPod la velocidad de lectura y la comprensión mejoraron para un subgrupo de esta población con las dificultades de lectura más acusadas. Curiosamente, para los individuos cuya habilidad lectora era ligeramente superior, aunque todavía cumplían los criterios para un diagnóstico de dislexia, se encontró el resultado inverso. La velocidad de lectura y la comprensión mejoraron cuando se leía en papel, a diferencia de lo que ocurría en el iPod. Un estudio de seguimiento enfocado en rastreo ocular, Schneps y otros, 2013a, 2013b, sugirió que, para los individuos con las dificultades de lectura más severas, tener una ventana de texto más pequeña quizás redujo la cantidad de ruido visual, facilitando una lectura más fluida. Este estudio destaca que, si bien un determinado formato de texto digital puede ayudar a un grupo de lectores, también puede obstaculizar activamente a otro. El impacto del texto digital en la práctica de lectura es, por lo tanto, complejo, y es fundamental comprender las propiedades de los textos, las características de los lectores y la interacción dinámica entre ellos, ya que éstas dan forma a la experiencia de lectura.
Otro reto que resulta de esta interacción es la comprensión de las funciones y responsabilidades de las personas y organizaciones que apoyan a los niños en el proceso de aprendizaje de la lectura. La lectura digital y el impacto de la mediación de adultos e industrias. Las experiencias de lectura de los niños están influenciadas por las actitudes, preferencias y recursos de los adultos presentes en sus vidas, que seleccionan y apoyan el consumo del texto impreso y digital. Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de los cuidadores y los profesores para fomentar las aptitudes lingüísticas y de alfabetización durante las primeras etapas del aprendizaje. Como hemos visto, los dispositivos digitales pueden alterar la influyente interacción entre adultos y niños. Un estudio reciente revela, además, que los profesores, muchos de los cuales también son padres, manifiestan el temor a ser subcontratados por la tecnología digital, Kusirova y Fleuit, 2018. Haciendo eco de los hallazgos de investigación presentados anteriormente, el grupo indicó que con los libros electrónicos será más difícil recrear la naturaleza colaborativa de la creación de significados entre adultos y niños que tiene lugar cuando se lee en soporte impreso. Además, en una encuesta a padres de niños de 0 a 8 años en el Reino Unido, Kusirkova y Littleton, 2016, encontraron que el 31% de los padres encuestados se sentían confundidos sobre cómo usar los libros electrónicos con sus hijos para apoyar el aprendizaje de la mejor manera posible. De igual manera, una proporción de los encuestados se mostró convencida de que las pantallas pueden afectar los cerebros de los niños. Estos hallazgos resaltan la importancia de proporcionar a los cuidadores información tanto sobre la importancia de leerles a sus hijos en soporte impreso como sobre la mejor manera de manejar y acompañar el uso de dispositivos digitales por parte de sus hijos. Recientemente, la Academia Americana de Pediatría enmendó sus recomendaciones a los padres acerca del tiempo de pantalla, empezando por el no uso de pantallas por parte de niños menores de 2 años, pasando por no más de 2 horas al día para niños mayores, hasta un reconocimiento más matizado de las múltiples maneras en que los niños usan las pantallas. Academia Americana de Pediatría, Consejo de Comunicaciones y Medios, 2016. El informe aconseja a las familias que elijan programas de alta calidad, una recomendación que presupone una fácil identificación y disponibilidad de estos programas. Aunque se está avanzando en la provisión de tales recursos, sigue existiendo una gran necesidad de proporcionar a las familias una orientación más específica. Ejemplos de dichos recursos se pueden encontrar en Guernsey y Levine, 2015, y en las aplicaciones para la alfabetización producidas por Natalia Kusirkova en conjunto con el National Literacy Trust del Reino Unido, que se reseñan en la guía de la Academia, literacyapps.literacytrust.org. Es necesario investigar tanto sobre el diseño de los entornos para el texto digital, que resultan más adecuados a las necesidades de comprensión de los diferentes lectores, así como sobre la mejor manera de ayudar a los lectores a comprender sus puntos fuertes y los desafíos en materia de lectura digital. La perspectiva de los profesionales del sector, como los editores y diseñadores de aplicaciones, sobre el papel del texto digital en el aprendizaje de los niños es algo diferente y, por su propia naturaleza, está más influenciada por las fuerzas del mercado. Entre aquellos individuos dedicados a la investigación no es sorprendente constatar más optimismo acerca de las posibilidades del texto digital, incluida la opinión de que puede fomentar una mayor implicación dentro de los grupos con habilidades lectoras más bajas, así como ser un medio de lectura más motivante para los niños. Kusirkova y Fleuit, 2018. Sin embargo, como ya hemos mencionado, comprender y aprovechar estos medios digitales implica reconocer la relación entre las características del lector y las características apropiadas del texto. Por lo tanto, este optimismo requiere de escrutinio, pues si bien la posibilidad de leer un texto digital interactivo e hipervinculado puede atraer a un lector con problemas de atención o de lenguaje, la presencia de demasiados hipervínculos y elementos distractores o un texto demasiado largo pueden influir en cuán bien el estudiante se centra y comprende el material. Por ejemplo, de Stefano y Lefebvre, 2007. Singer y Alexander, 2017 a. Schneps y otros, 2013 a. 2013 b. Stern y Shalev, 2013.
Además, encontrar formas de incorporar indicaciones que fomenten un procesamiento más profundo del texto, por ejemplo, la identificación de palabras clave, puede ayudar a los estudiantes a acercarse a los textos digitales con la disposición de invertir un mayor esfuerzo mental. Por lo tanto, es necesario investigar tanto sobre el diseño de los escenarios para el texto digital, que resultan más adecuados a las necesidades de comprensión de los diferentes lectores, así como sobre la mejor manera de ayudar a los lectores a comprender sus puntos fuertes y los desafíos en materia de lectura digital. Otra área en la que la investigación emergente sobre el aprendizaje de la lectura en entornos digitales es particularmente relevante para los editores y desarrolladores de software es la relacionada con la industria de la evaluación educativa. Por ejemplo, la posible inferioridad de la pantalla bajo presión de tiempo y el exceso de confianza con respecto a la comprensión cuando se lee en dispositivos digitales, tal como se discutió atrás, véase, por ejemplo, Ackerman y Goldsmith, 2011, son muy pertinentes para la evaluación en la educación y deben tenerse en cuenta, ya que muchas evaluaciones de relevancia están en transición hacia medios digitales. También se han encontrado diferencias de género con respecto al impacto de las evaluaciones computarizadas. Los niños, en promedio, se benefician mucho más en comparación con las niñas, Gerrim, 2016. Estos resultados sugieren claramente la necesidad de una mayor colaboración entre los diseñadores de pruebas y los investigadores, para comprender mejor la interacción entre las habilidades evaluadas y el papel de mediador del soporte de evaluación. Conclusión: las investigaciones revisadas sugieren que la lectura en dispositivos digitales, tan a menudo acompañada de interrupciones y perturbaciones, en forma de elementos distractores, juegos o enlaces, presenta varios desafíos para mantener la atención e influye en las interacciones que comparten padres e hijos alrededor de la lectura. Estas experiencias tempranas de lectura allanan el camino no solo para el aprendizaje del lenguaje y la alfabetización, sino también para dar forma a la percepción de los niños sobre la lectura como un momento de concentración y contemplación o como una actividad más pasiva. Los lectores jóvenes son particularmente vulnerables a las rupturas en la comprensión cuando se les deja solos con los textos digitales, ya que todavía tienen que dominar las habilidades cognitivas necesarias para canalizar correctamente información irrelevante y centrarse en sus objetivos de lectura. Salmerón y otros, 2018. Además, las características inherentes de los textos digitales, e incluso si los textos se leen bajo limitaciones de tiempo, influyen en la capacidad de comprensión de los lectores, así como lo hacen también las características de los propios lectores. En esa medida, las diferentes propiedades de los textos digitales pueden facilitar o obstaculizar la comprensión entre los distintos perfiles de lectores. Así, aprender a leer en un mundo digital abarca un espacio problemático multidimensional que incluye al aprendiz, los objetivos de lectura y el contexto digital, que a su vez se sitúa dentro de un contexto social. Para poder comprender y apoyar el desarrollo de la lectura infantil en entornos digitales, los individuos y las industrias que influyen en la exposición de los niños al texto requieren de más oportunidades para interactuar entre sí y con la investigación emergente. Los efectos matizados de los entornos digitales deben ir acompañados de respuestas igualmente matizadas por parte de los usuarios digitales, los consumidores y la comunidad investigadora, con el objetivo común de garantizar que los niños se beneficien de los medios disponibles y tengan la oportunidad de experimentar una lectura profunda y concentrada de textos tanto impresos como digitales.